creen que los ovnis provienen del espacio exterior. Pero existe otra teoría. Lo que llamamos ovnis nacieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania de Hitler. Una nueva investigación revela que los ingenieros nazi trabajaban en aeronaves con forma de disco, en despegue vertical y en sistemas avanzados de propulsión. Tras la guerra, el gobierno estadounidense secretamente se apropió de los diseños y trasladó a miles de ingenieros y científicos alemanes a América. 2 años más tarde, en 1947, tiene lugar la primera ola de avistamientos de ovnis en suelo estadounidense y luego en otras partes del mundo. ¿Podrían los ovnis ser aeronaves secretas desarrolladas a partir de los diseños alemanes capturados? Para hallar una respuesta, debemos examinar algunos de los más convincentes avistamientos de ovnis hechos por pilotos profesionales, entrenados en la observación aérea. Tripulaciones veían objetos extraños que no podían identificar. Al tratar de atacarlos, no se comportaban de manera normal, como una aeronave convencional. Los pilotos apodaron a estos objetos Foo Fighters, como el personaje de una popular tira cómica. Pero estos encuentros eran realmente serios. El investigador Kid Chester entrevistó a 12 testigos de la época y analizó decenas de informes de pilotos aliados. Vi una luz sobre mi ala derecha. No pude determinar qué tan cerca estaba, pero me seguía. Cuando viraba con nosotros. Mi operador de radar vio su pantalla y me dijo que parecía una luz, pero no había ninguna aeronave en el sistema de radar. Así que dimos la vuelta para investigar y cuando nos acercamos, de pronto explotó como un cohete. Al principio, las tripulaciones no divulgaron lo que veían. Era algo realmente secreto. Nadie hablaba de eso. Pero los informes finalmente llegaron al alto mando. Muchos asumieron que se trataba de armas secretas alemanas. Pronto se filtraron las informaciones y grandes periódicos publicaron reportajes sobre los misteriosos objetos. Los bombarderos aliados enfrentaban nuevas amenazas, lo que hacía razonables los temores del alto mando. Avanzados cohetes B-1 y B-2 ya llovían sobre Gran Bretaña. Cazas nazi a propulsión derribaban fácilmente a los bombarderos aliados, y Hitler hablaba de una nueva y maravillosa arma que ganaría la guerra para el Tercer Reich. Si los extraños objetos que perseguían a los aviones aliados eran armas secretas, provendrían de instalaciones subterráneas protegidas en una serie de búnkers secretos. Desde el verano boreal de 1944, la maquinaria alemana de guerra se había estado desplazando bajo tierra para escapar del feroz bombardeo. Vastos complejos eran excavados con mano de obra esclava en Polonia, Austria y Checoslovaquia. Albergaban fábricas de municiones y plantas de ensamblaje de cazas a reacción. También ocultaban a los científicos de Hitler, quienes tenían la misión de construir el arma que ganaría la guerra. Lo que ellos pensaban, porque es algo tan foráneo a nosotros, las áreas a las que podían ir en sus investigaciones estaban mucho más allá del paradigma científico occidental. Nosotros decíamos que la ciencia era esto y los nazis decían que era esto otro. Esta enorme operación estaba bajo el mando del general de la SS, el Dr. Hans Kammler. Ingeniero de formación, Kammler había diseñado los hornos de Auschwitz para una máxima eficiencia. En 1943 dirigió la destrucción del gueto de Varsovia y en 1944 asumió el mando del programa de armas secretas de los nazis. Desde su sede en la fábrica Škoda en Pilsen, en la antigua Checoslovaquia, Kammler y un selecto puñado de cerebros diseñaba y aprobaba armas avanzadas. Algunas eran tan radicales
que solo unos pocos hombres conocían sus detalles. Los alemanes trabajaron en varios sistemas aéreos o armas no convencionales y construyeron objetos de forma más o menos circular. Aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, por ejemplo. El despegue vertical era una prioridad para el equipo de Camber. Las pistas de Alemania estaban desapareciendo por los bombardeos. Necesitaban aeronaves militares que no requirieran de asfalto. Un proyecto tenía mucho potencial. Die Glocke, la campana. Igor Witkowski es historiador de la aeronáutica polaca. Ha investigado la campana durante más de 20 años. Su trabajo concluye que el dispositivo fue probado en una instalación subterránea llamada hoy la mina Wenceslas. En su aspecto exterior, la campana estaba cubierta de cerámica, tenía una silueta en forma de campana, con un eje alrededor del cual rotaban dos cilindros en sentidos opuestos. Al conectarse con fuentes de alto voltaje, los cilindros comenzaban a girar en sentidos opuestos. Witkowski cree que los alemanes trataban de crear un vórtice cargado eléctricamente. Al igual que un tornado, la succión creada sería capaz de elevar los objetos. Toda la evidencia sugiere, incluso los cálculos matemáticos, que podría ser una forma efectiva de desafiar la gravedad. ¿Estaban los nazis a punto de un gran adelanto en la tecnología de propulsión? En abril de 1945 los aliados habían superado las fuerzas de Hitler y era hora de sacar a los científicos e ingenieros de Alemania. La pregunta era, ¿a dónde llevarlos? ¿Y qué sucedería con sus diseños? 9 de diciembre de 1965, 4:30 p.m. Testigos reportan la caída de un ovni en una zona boscosa en las afueras de Kecksburg, Pensilvania. Sus testimonios describen un objeto en forma de bellota o incluso de campana. Stan Gordon es un investigador local y experto en el incidente de Kecksburg. Era aproximadamente de 3 a 4 metros de longitud y 2 a 3 de diámetro, pero parece una pieza sólida de metal y de un tono dorado, como el bronce o el cobre. El objeto tenía una marca singular. En el fondo, un testigo menciona una especie de amortiguador, con una forma similar a una bellota. Además tenía inscripciones extrañas. El lugar del impacto es rápidamente desalojado por las autoridades. No estuvieron allí mucho tiempo, pues 2 hombres en impermeables salieron del bosque y con un talante muy serio los obligaron a abandonar el área, diciendo que estaba en cuarentena. Y detrás de esos 2 vinieron soldados en uniforme. Testigos presenciales informan haber visto el objeto en un vehículo militar que salía de la ciudad. ¿A dónde lo llevaban? Stan Gordon cree que fue a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson de Ohio, a 400 kilómetros al oeste. Según Gordon, apenas 2 días después del incidente de Kecksburg, la base hizo un pedido inusual de ladrillos de cerámica de una fundición local. Hicieron un gran pedido de 6.500 piezas de un tipo especial de ladrillo doblemente esmaltado, y ese pedido fue enviado a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. El conductor del camión, Myron, brindó luego una entrevista en la que afirmó haber visto un objeto con forma de campana en un hangar. When I walked in the building and seen the bell shape there and they was working on it, wanted to do with this brick is to enclose it. They was going to entomb it. Pero, ¿por qué ladrillos de cerámica? La cerámica es utilizada como aislante eléctrico y térmico. ¿Trataba la Fuerza Aérea de aislar el objeto? ¿Era una coincidencia su similitud con la campana nazi?